Muy buenos días. Sean bienvenidos a este seminario de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompañan el doctor Julio Isael Pérez Carrión y la candidata a doctora Dafne Guerrero Escalera. El doctor Pérez Carrión nació en la Ciudad de México y obtuvo la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias con especialidad en biología celular en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAB. Llevó a cabo 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y en la Unidad de Investigación de Xenobióticos del Instituto Nacional Francés de Investigación Agronómica, INRA, en Toulouse, Francia. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores e investigador en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Sus áreas de interés en investigación son la bioquímica, genética, biología celular y molecular, así como hepatología y carcinogénesis. Ha dirigido 8 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 5 de doctorado. Actualmente cuenta con 36 publicaciones arbitradas, 4 capítulos de libro, más de 500 citas y una patente otorgada. Por su parte, la candidata a doctora Dafne Guerrero Escalera cursó sus estudios de pregrado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, donde obtuvo el título de Química Farmacéutica Bióloga. Es candidata a doctora en Ciencias en el posgrado de Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora y coautora de 4 artículos publicados en revistas internacionales y actualmente desarrolla un proyecto de investigación sobre la determinación de nuevos genes regulados por la activación persistente de NRF2 en la hepatocarcinogénesis in vivo, bajo la tutoría del doctor Julio Isael Pérez Carrión en el Laboratorio Genómica del Hígado del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Sean bienvenidos. Gracias por visualizar este video donde mostraremos los datos que estamos generando en el Laboratorio de Enfermedades Hepáticas del IMEGEN y principalmente vamos a hablar de una proteína muy interesante que se llama NRF2. Vamos a mostrar la cara positiva y la cara negativa de esta proteína y también hablaremos nuestros resultados de investigación sobre esta proteína en el cáncer de hígado. Esto lo presentará la joven investigadora Dafne Guerrero Escalera. Y lo primero que vamos a responder es ¿qué es NRF2? Como ya mencioné, es una proteína que tiene capacidad de interactuar con el ADN y regular la expresión de los genes, es decir, inducir que se generen primero un RNA mensajero y después en aquellos genes que son codificantes una proteína que cumple una función. NRF2 es capaz de reconocer en el ADN
las secuencias que se llaman elementos de respuesta antioxidante, que se caracterizan por predominar esta secuencia, la T, la G, la G y la C. Esta proteína NRF2, a lo largo de los 300,000 millones de letras que constituyen nuestro genoma, identifica estas secuencias en aquellos genes y puede modular su expresión. Se estima que de cientos a miles de genes contienen estos elementos de respuesta antioxidante y la gran mayoría de los genes que se inducen tienen una función de protección celular. Quizá vale la pena preguntarnos nuestras células de quién tienen que protegerse. Y es bien reconocido que diversos estresores o agentes dañinos pueden alterar a nuestras células. Van desde las radiaciones ultravioleta, las radiaciones ionizantes, los componentes de la misma contaminación ambiental, y hago un especial énfasis en los productos derivados del humo del cigarro. Hay alrededor de 7,000 sustancias tóxicas y más de 70 de ellas se ha comprobado su enorme potencial carcinogénicos. Van desde hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosaminas, aldehídos, acroleínas, diversas sustancias pueden dañar a nuestras células. No solo de las vías respiratorias, las componentes se absorben por sangre y pueden llegar a las diferentes células de nuestro cuerpo. Otra fuente de daño a nuestras células proviene del lado endógeno, donde se generan especies reactivas principalmente de oxígeno a través de los procesos de inflamación. Las infecciones ocasionan inflamación y la inflamación genera estas especies reactivas de oxígeno que dañan nuestras células. Otra fuente importante tiene que ver con el metabolismo celular. Cuando consumimos calorías en exceso, el metabolismo está exacerbado y sobrepasado y generamos una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno que pueden dañar cada una de nuestras células, encontrando como blanco al ADN, las proteínas y los lípidos. A continuación vamos a platicar de la cara protectora de NRF2, y es que es el factor de transcripción que se encarga de responder para contrarrestar estos estresores químicos. De forma muy simple podemos entender que nuestras células constituidas por lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, pues son biomoléculas relativamente estables en términos químicos, y que cuando hay especies radicales químicos, pues buscan arrancar los electrones de estas biomoléculas, y si las desestabilizan, pues estas moléculas pierden su función y pueden ocasionar la muerte de las células. La muerte celular ocasiona la pérdida de función de tejidos y la alteración de algunos órganos. Para compensar esto, las células han generado mecanismos antioxidantes que compensan con electrones a los radicales químicos que se forman en las células a través de pequeñas biomoléculas antioxidantes como vitamina C, vitamina E y algunos otros antioxidantes que adquirimos de la dieta. Sin embargo, la fuente más importante de potencial antioxidante proviene de reacciones enzimáticas que son inducidas y reguladas por el factor de transcripción NRF2. Entre esas biomoléculas antioxidantes vale la pena resaltar al glutatión, un tripéptido formado por 3 aminoácidos, el glutamato, la cisteína y la glicina. Y las enzimas que se encargan de sintetizar al glutatión, como la glutamil cisteína ligasa, el glutatión sintasa, así como otras proteínas relacionadas al metabolismo de glutatión, son reguladas por NRF2. La glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa contribuyen en reducir especies prooxidantes como el peróxido de hidrógeno. Otras proteínas enzimas reguladas por NRF2 son la glutarredoxina, la glutatión peroxidasa, la peroxirredoxina, la tiorredoxina reductasa. Son ejemplos de algunas enzimas capaces de proveer de electrones y contrarrestar las especies químicas y radicales prooxidantes. El mecanismo de activación lo voy a explicar muy brevemente. Las especies reactivas de oxígeno, cuando se acumulan en las células, son reconocidas por algunas proteínas como KIP. Cuando se reconocen estas especies oxidantes, liberan a NRF2. NRF2 se mueve al núcleo y, como mencionaba, reconoce los elementos de respuesta antioxidante. Se expresan los genes de enzimas antioxidantes que a su vez contrarrestan al estrés oxidativo. Sin embargo, no es el único mecanismo por el cual NRF2 tiene una cara protectora. También NRF2 orquesta toda esta maquinaria enzimática que se encarga de eliminar fármacos
ya que cumplieron su función, drogas, prácticamente todos los xenobióticos, es decir, las sustancias extrañas o ajenas al funcionamiento celular. NRF2 induce la expresión de algunas enzimas de fase 1 que se encarga de metabolizar fármacos, pero principalmente induce a las enzimas de fase 2, que son en reacciones de conjugación, donde las enzimas unen glutatión a la sustancia que se desea eliminar, pueden acetilar, metilar, sulfatar, pegar carbohidratos, el ácido glucurónico, y todas estas reacciones principalmente se realizan en el hígado, pero quiero resaltar que no exclusivamente en el hígado. Las células de nuestra piel, del intestino, del pulmón, del riñón, también tienen cierto potencial para detoxificar sustancias ajenas. Otro aspecto relevante a mencionar de la cara protectora de NRF2 es que puede ser inducida por una variedad de sustancias de origen natural, principalmente fitoquímico, que se llaman sustancias quimiopreventivas de muchas enfermedades, incluyendo el cáncer. Es de resaltar que aquí hay varios ejemplos de moléculas. Podemos mencionar al ácido elágico del ajo, a los sulforafanos del brócoli, al epigalocatequingalato del té verde y el té negro, al resveratrol que proviene de las uvas, la curcumina de la cúrcuma. Es decir, diversos alimentos de origen natural contienen en cantidades apropiadas estas sustancias que en lo general se clasifican como antioxidantes. Suelen ser moléculas polifenólicas, es decir, hidroxilos en moléculas con anillos aromáticos que tienen la capacidad de ser protectoras para las células, ya sea de forma directa por su potencial antioxidante o, más conocido, el resveratrol, capaces de inducir la vía de NRF2. Como ya mencioné, NRF2 induce aquellas enzimas antioxidantes, de detoxificación, antiinflamatorias, antiapoptóticas y que favorecen la regeneración de tejidos y por tanto previenen enfermedades asociadas a diversos órganos. Así NRF2 tiene capacidades para proteger al corazón, proteger el sistema nervioso, el hígado y diversos órganos y prevenir varias enfermedades asociadas al estrés oxidante. Cuando estoy en esta diapositiva suelo recordar mi periodo de formación con el doctor Saúl Villatreviño en CINVESTAP, donde se investigó el aspecto protector de diversas sustancias, el epigalocatequingolato, la quercetina, recuerdo una sustancia derivada de la miel y del propóleo, el éster fenetílico del ácido cafeico, que mostraba efectos protectores a nivel hepático. Sin embargo, asimismo como se reportaban actividades protectoras, en estos estudios se lograron reportar efectos también tóxicos. Y hay una canción muy popular en el norte del país que dice que hasta la miel amarga. Y lo que quiero proyectar es que estas sustancias consideradas benéficas no son absolutamente benéficas o absolutamente antioxidantes. En altas concentraciones pueden volverse tóxicas e inclusive tener efectos adversos en algunas enfermedades. Esto lo menciono porque actualmente hay una oferta exacerbada de suplementos alimenticios y de productos que se anuncian como medicamentos, se registran como suplementos alimenticios y que pueden contener enriquecidos de estas moléculas y mencionan que pueden activar la vía de NRF2. Sin embargo, a elevadas concentraciones pueden tener un aspecto tóxico. Entonces, es una sugerencia, si podemos contar con los alimentos, las frutas y verduras en las cantidades apropiadas de estos fitoquímicos que ejercen un efecto protector, no veo por qué razón exponerse a que altas concentraciones de estas sustancias generen un efecto tóxico. Ya lo proyectó en algún momento el que es considerado padre de la toxicología, Paracelso. La dosis la dosis es la que realmente hace un veneno. Continuando en este sentido hacia el lado oscuro de NRF2, quiero mencionar que, así como expliqué las células en un contexto fisiológico, NRF2 se encarga de proveer las herramientas enzimáticas que le permiten a la célula protegerse y cumplir ciertas funciones como de detoxificación o de protegerse del embate antioxidante. Sin embargo, cuando estas herramientas
caen en las manos inapropiadas, pues tenemos otras funciones que quizá no son tan favorables y que quizás se vuelven del lado oscuro. Quizá la imagen es muy pertinente en estos momentos donde hay mucha actividad bélica, pero quiero mencionarles que las células neoplásicas, los tumores, utilizan a NRF2 para reprogramar su metabolismo y abastecerse de energía, de generar mecanismos de resistencia a los tratamientos antitumorales y, por supuesto, pues un mecanismo de adaptación que le permite a las células sobrevivir al estrés. Dado que NRF2 puede modular de cientos a miles de genes, no es de extrañar que pues participa en las 10 principales características que constituyen las características primordiales de los cánceres. Es decir, en el lado científico los conocemos como los hallmarks de cáncer, y hay documentos que muestran cómo NRF2 puede modular cada una de estas características. Voy a resaltar principalmente que NRF2 contribuye en la reprogramación del metabolismo celular que le permite a las células tumorales progresar, proliferar de forma exacerbada. Por otro lado, NRF2 contribuye y promueve la resistencia a aquellas señales de anticrecimiento y también la resistencia a las señales de muerte celular u apoptosis. Hay otras contribuciones de NRF2 que suelen ser un poco más controversiales, pero ha sido muy clara la contribución de NRF2 como oncogen en el desarrollo de múltiples tumores. La que más sobresale es cómo NRF2 induce resistencia a los tratamientos antitumorales. Es decir, las células neoplásicas, a través de la vía de NRF2, inducen diversas enzimas de detoxificación, principalmente las de fase 2, pero también pueden inducir estos transportadores que se conocen como bombas de resistencia multidrogas, que exportan de las células a los fármacos antitumorales y la célula sigue sobreviviendo, son las enzimas de fase 3. Por otro lado, induce los genes de resistencia a la apoptosis como BCL2. NRF2 puede promover una exacerbada proliferación y un recambio celular importante, de tal forma que un fármaco antitumoral puede eliminar una célula, pero inmediatamente se regenera otra que ocupa ese espacio. Este fenómeno de proliferación celular también ocasiona que NRF2 favorezca la heterogeneidad celular. Es decir, generamos células con diferentes características y una sustancia antitumoral puede eliminar un tipo de células, pero ya no otras. Este fenómeno de heterogeneidad lo va a mostrar muy claramente Daphne en nuestros estudios in vivo que mostraremos más adelante. Aquí a la derecha podemos ver una serie de referencias que ilustran en diversos tipos de cáncer, como el de mama, pulmón, mieloma, colon, páncreas, el fenómeno de resistencia orquestado por NRF2 a los tratamientos antitumorales. Nosotros hacemos un especial énfasis para el cáncer de hígado, que también tiene este mismo fenómeno y problemática, y quiero resaltar que es un tipo de cáncer de importancia médica a nivel mundial y también en México, estando en los primeros lugares de mortalidad, y es un cáncer sumamente letal. El 95% de los pacientes que reciben un diagnóstico por cáncer de hígado suelen fallecer por este tipo de neoplasia. Las principales dificultades que se afrontan es el diagnóstico en etapas intermedias avanzadas de la enfermedad, donde hay pérdida de la función hepática y donde los tratamientos ya no son curativos, son tratamientos paliativos. He de mencionar que el cáncer de hígado sí tiene opciones de cura solo cuando se detecta en etapas muy tempranas de la enfermedad, donde todavía se preserva la función del hígado y los tumores son de tamaño discreto e inclusive se pueden remover por resección quirúrgica. En ese periodo la posibilidad de cura es importante. Como mencionaba, la mayoría de los pacientes reciben un diagnóstico en etapas intermedias y avanzadas de la enfermedad. Hay sustancias antitumorales indicadas para su tratamiento como el sorafenib, el levantinib, entre otras. Sin embargo, ofrecen sobrevida al paciente en términos de meses. La principal dificultad y reto que en el área médica afrontan es que los tumores se vuelven muy resistentes a la terapia antitumoral. Y nuevamente menciono, NRF2 forma parte clave de estos mecanismos de resistencia, con enzimas de fase 2, con enzimas de fase 3. A continuación, Daphne Guerrero les va a comentar más sobre la vía de regulación de KIT y de forma muy importante los hallazgos que tiene analizando el desarrollo del cáncer de hígado
con observaciones in vivo, es decir, con todo el contexto multicelular y del microambiente que se genera en el hígado. Y se resalta sobre los estudios que suelen abordar la investigación de NRF2 en cultivo celular, donde carece ese microambiente que forma en la realidad parte de un tumor. Adelante, Dafne. Bueno, hablaremos a continuación de la activación de la vía de NRF2. NRF2 se encuentra anclado a su correpresor KIP1 en el citosol. En condiciones basales, NRF2 es poliubiquitinado. Esta marca de poliubiquitina posteriormente sirve para que NRF2 sea degradado en el proteasoma. Sin embargo, en condiciones de estrés oxidativo, los residuos de cisteína de su correpresor KIP1 son oxidados. Por lo tanto, hay un cambio conformacional en la estructura de su correpresor, que permite que NRF2 no sea enviado a degradación al proteasoma y posteriormente NRF2 sea traslocado hacia el interior del núcleo. Una vez que se traslocó en el núcleo, forma un heterodímero con la proteína MAF. Una vez formado este heterodímero, es importante para el reconocimiento del elemento de respuesta antioxidante y así favorecer la transcripción de la maquinaria de genes citoprotectores. Ahora bien, el papel oncogénico que desempeña NRF2 en el carcinoma hepatocelular se ha demostrado a nivel experimental inhibiendo su expresión, como por ejemplo en este estudio en donde ratones wild type que fueron administrados con el cancerígeno dietilnitrosamina durante 14 meses, notamos que genera múltiples nódulos. En contraste, aquel grupo de ratones que fueron deletados del gen NRF2 no genera ningún tumor. Este efecto protector que induce el silenciamiento, que induce más bien la inhibición de la expresión de este factor de transcripción, se puede corroborar en este otro estudio en donde células cancerosas de hígado son inyectadas en este grupo de ratas vía subdérmica y como podemos ver, forman múltiples tumores. Y no así en este otro grupo de ratas en donde el mismo grupo de células tumorales hepáticas son inyectadas, pero a las cuales se les apagó la expresión de NRF2 y noten que no forman ningún tumor. Por lo tanto, NRF2 es necesario para la proliferación de células tumorales. Ahora bien, ¿cuál es el papel de NRF2 en casos clínicos de carcinoma hepatocelular? Bueno, en pacientes que sobreexpresan a NRF2 se ha visto que tienen menor sobrevivencia que aquellos que presentan una baja expresión en este factor de transcripción. Esta alta expresión en NRF2 se ha asociado a una metástasis positiva, a una baja diferenciación de los hepatocitos y a un mayor tamaño de los tumores. Por lo tanto, la alta expresión de NRF2 se ha asociado a un mal pronóstico. Tanto la elevada expresión de NRF2 también se ve reflejada en sus genes blancos, tal como lo es la NAD-quinona oxidorreductasa. De acuerdo a datos obtenidos del TCGA, se ha visto que en tumores hepáticos se encuentra altamente expresada esta enzima y no así en hígado normal. También se ha visto que aquellos pacientes que sobreexpresan esta enzima tienen menor sobrevivencia que aquellos que tienen una baja expresión. Asimismo, en ensayos de migración e invasión se ha visto que cuando se silencia esta enzima, hay menor invasión y migración de estas células. Asimismo, en modelos de genoinjerto se ha visto que cuando se silencia esta enzima, hay una menor proliferación de células tumorales que lleva a un tamaño de tumor pequeño. En contraste, cuando se sobreexpresa a esta enzima, se generan tumores de mayor tamaño. Por lo tanto, esta enzima también tiene un papel que favorece el crecimiento y la agresividad de estas células tumorales en el carcinoma hepatocelular en ensayos in vitro, in vivo y también en casos clínicos. Otro de los genes blancos recientemente descritos como un gen regulado por NRF2 es la prostaglandina reductasa 1.
Esta enzima también se ha visto que está altamente localizada en muestras de casos clínicos de hepatocarcinoma celular, así como también en modelos de carcinoma hepatocelular experimental. Cuando se sobreexpresa esta enzima, noten que se genera que las células tumorales proliferan demasiado y en menor tiempo. Entonces, tanto la alta expresión de NRF2 como de sus genes blanco tienen un papel muy importante en el desarrollo del carcinoma hepatocelular. Ahora bien, como mencionaba el doctor Julio, NRF2 suele tener un efecto dual o una doble cara. En una célula sana, la activación y translocación nuclear de NRF2 es de forma transitoria. Es decir, una vez que ya se alcanzó la homeostasis óxido-reducción, la actividad de NRF2 vuelve a ser una actividad basal. Sin embargo, en una célula neoplásica, esta activación y translocación nuclear se vuelve altamente persistente. Por lo tanto, hay una expresión exacerbada de la maquinaria antioxidante, de tal forma que las células tumorales se ven protegidas de los altos niveles de estrés oxidativa con la expresión de toda esta maquinaria antioxidante. Hay un incremento en la sobrevivencia celular y resistencia a la quimioterapia y, por supuesto, un aumento en la proliferación celular. Nos preguntamos en qué momento la activación de NRF2 pasa de una célula sana a una célula neoplásica. O sea, ¿en qué momento se activa la vía de NRF2 durante el desarrollo del carcinoma hepatocelular? Nosotros, en el laboratorio de enfermedades hepáticas, utilizamos modelos in vivo que nos permiten observar el curso temporal del desarrollo del carcinoma hepatocelular, en donde este es el modelo de Fisher, donde utilizamos ratas Fisher 344, a las cuales se les administró el cancerígeno dietilnitrosamina vía intraperitoneal a una dosis de 50 miligramos por kilogramo. Se les administró este cancerígeno semanalmente y los grupos y las muestras se obtuvieron a la semana 6, 12, 18 y 22. Como podemos ver, en la semana 12 ya tenemos la formación de cirrosis y nódulos displásicos, y en la semana 18 ya tenemos carcinoma hepatocelular con múltiples nódulos más fibrosis. El transcurso del desarrollo de los tumores lo podemos seguir a través del marcador de nódulos y tumores de la gamma-glutamiltransferasa, que es también una enzima regulada por el factor de transcripción NRF2. En el laboratorio hemos estado estudiando la vía de NRF2 con el objetivo de describir cuál es su localización subcelular a lo largo de la progresión de la hepatocarcinogénesis, tanto de KIP, MAF, NRF2 y de los genes blancos. Por lo tanto, para determinar si se encuentra activa la vía en este modelo, medimos la expresión genética de los genes blanco de NRF2 como PTGR1, hemoxigenasa 1, GSLC, NQO, y lo que observamos es que hay un incremento progresivo de la expresión genética. Estos resultados demuestran que hay una activación de la vía a través de este incremento progresivo. Ahora bien, no solamente describimos a nivel genético, sino que también describimos la activación de la expresión a través de las proteínas de estos genes. Y como podemos ver, hay un incremento progresivo, al igual que en la expresión genética de los genes de NRF2 y de NRF2. Por lo tanto, a nivel de proteína y la expresión genética demostramos que hay una activación de la vía de NRF2. No solamente nos quedamos con estas dos mediciones, sino que también abordamos la localización subcelular, pero a nivel histológico. Esta es una inmunodetección de 3 de los genes blancos de NRF2, como PTGR1, NQO y hemoxigenasa 1, en donde claramente podemos ver que la marca en verde corresponde a PTGR1 y la podemos ver desde focos de hepatocitos alterados que se transforman a
a nódulos característicos del carcinoma hepatocelular que están circundados por estas líneas punteadas, donde claramente esta enzima se expresa en las regiones nodulares. De igual forma, en color rojo podemos detectar una alta localización subcelular de tanto la enzima NQO como hemoxigenasa 1 en las regiones nodulares. No solamente una manera de ver la coexpresión de NRF2 y de sus genes blanco es a través de ensayos de comarcaje, en donde detectamos aquí a NRF2 en color rojo y a sus genes blanco como NQO y PTGR1 en verde. Cuando hicimos el empalme de las imágenes, obtenemos un color amarillo. Este color amarillo denota la coexpresión de ambas proteínas. Esta coexpresión se mantiene en la semana 12, pero más importante aún, podemos ilustrar de manera contundente cómo esta coexpresión cambia de manera diferencial en la semana 18, en donde tenemos múltiples nódulos que ilustran perfectamente la heterogeneidad nodular. Esta heterogeneidad nodular la caracterizamos midiendo diversas imágenes para poder cuantificar cuántos nódulos son positivos a NRF2 y NQO, así como NRF2 y PTGR1. Interesantemente, o de manera interesante, encontramos que más del 50% de estas dos proteínas que coexpresan tanto NRF2 como NQO son la mayoría de los nódulos. Y otra cosa a destacar es que otra porción de los nódulos solamente expresan al gen blanco y no a NRF2. Estos grupos de células son importantes de estudiar, ya que puede existir otros mecanismos de regulación adicionales a los que puede regular NRF2. Ahora bien, no solamente nos quedamos con estudiar a nivel histológico la localización de NRF2, KIP y MAF. La siguiente pregunta que nos planteamos es en qué fracción celular se localizan las proteínas NRF2, KIP y MAF. Para ello realizamos fracciones citosólicas y nucleares, en donde claramente podemos observar que en la fracción citosólica hay un incremento progresivo de NRF2, así como de su correpresor KIP1. Y en la fracción nuclear también podemos observar este incremento progresivo. Entonces, estos datos corroboran que las proteínas de la vía de NRF2, KIP, incrementan su localización núcleo y citosol. Uno de los actores importantes de esta vía es KIP, el correpresor de NRF2. Se ha descrito que KIP1 utiliza como andamiaje al citoesqueleto de actina para poderse traslocar del citosol hacia el núcleo. Una vez estando en el núcleo, se ancla nuevamente a NRF2 y los dos salen del núcleo. Entonces, nosotros decidimos medir la interacción de KIP1 con el citoesqueleto de actina. Entonces, tomamos muestras de hígado normal y de la semana 18 y noten cómo KIP1 se marca en color verde y actina filamentosa en color rojo. Noten perfectamente cómo KIP1 interacciona con el citoesqueleto de actina tanto en hígado normal como en la región circundante al tumor. Esta interacción se ve claramente como si fuera dibuja como si fuera un hexágono que podemos detectar en color naranja, y también podemos detectar a KIP1 en el núcleo. Sin embargo, en la región nodular podemos ver que el citoesqueleto de actina hay una alteración, es decir, se pierde la forma hexagonal que podemos ver en el tejido circundante como en el hígado normal. Asimismo, también podemos comparar cómo es que en el citoesqueleto de actina se pierde la interacción
con el correpresor KIP1. Claramente aquí en esta línea que denota el tejido circundante normal, podemos ver que hay una colocalización en los núcleos del tejido circundante, pero que en la región nodular se pierde. En el análisis de múltiples imágenes que tomamos, pudimos establecer una cuantificación en donde detectamos cuánto KIP1 se encuentra unido a la fracción del citoesqueleto de actina, y podemos corroborar que esta interacción se pierde en la región nodular, así como también se pierde la translocación de KIP en el núcleo. Por lo tanto, nos planteamos cómo afecta la alteración del citoesqueleto de actina en la translocación nuclear de KIP1 y NRF2. Para esto hicimos otro experimento de comarcaje en donde utilizamos muestras de la semana 6 y 18, en donde delimitamos aquí claramente la región nodular en esta línea punteada, y podemos detectar claramente que predomina en los núcleos de las células nodulares la marca verde que corresponde a NRF2. Sin embargo, en la región circundante podemos detectar una marca color naranja que corresponde a un balance de la localización de ambas proteínas. Es decir, que NRF2 se encuentra localizado abundantemente en los nódulos y no tanto KIP1. Por lo tanto, la pérdida de la arquitectura del citoesqueleto de actina promueve que KIP1 no se trasloque al núcleo, es decir, no utilice de andamiaje al citoesqueleto para traslocarse del citosol al núcleo, y por lo tanto NRF2 se está traslocando continuamente en el núcleo, y por lo tanto hay una activación exacerbada de esta vía. A manera de resumen o conclusión gráfica, tenemos aquí un hepatocito normal en donde se enmarca esta forma de hexágono que le da la arquitectura a la F-actina, bueno, actina filamentosa. Podemos ver que hay KIP1 y NRF2 que se expresan de forma basal. Sin embargo, cuando se administra el cancerígeno dietilnitrosamina en la célula circundante al nódulo, podemos ver que todavía se preserva la estructura hexagonal y que aún todavía podemos detectar la actina filamentosa y que KIP1 todavía la sigue utilizando como andamiaje. También podemos detectar a NRF2 en el citosol y en el núcleo, así como a KIP1. Sin embargo, en la célula neoplásica, donde ya se perdió esta estructura o arquitectura del citoesqueleto de actina, hay una mayor o una abundante marca de NRF2 en el núcleo, y por lo tanto hay una activación exacerbada de los genes blanco PTGR1, NQO, hemoxígenasa 1, y no hay una localización específica de KIP1. Además de que la heterogeneidad intranodular denota que coexiste el fenotipo de NRF2 y sus genes blanco, pero que también está otro grupo de células que predominantemente expresan su gen blanco. Por lo tanto, puede existir otro mecanismo adicional de regulación de estas enzimas. Bueno, y a manera de conclusión general, NRF2 es el regulador maestro de la protección celular, que puede ofrecer efectos duales en la prevención. En la prevención y en la promoción del cáncer. También que la actividad de NRF2 induce la resistencia a los tratamientos farmacológicos antitumorales. Además, ofrece ventajas citoprotectivas y metabólicas que favorecen la proliferación de células tumorales. Y finalmente, el estudio de NRF2 en el carcinoma hepatocelular es indispensable para el desarrollo de tratamientos farmacológicos que ayuden a la sensibilización de células tumorales para un efectivo tratamiento quimioterapéutico.
Bueno, y finalmente, pues, agradecemos al grupo de investigación, al doctor Jaime Arellanes Robledo, a mis compañeros Osiris, Brisa, Emma, Lulú, también a investigadores colaboradores, así como a mi comité tutor, que es el doctor Osvaldo Reséndiz Antonio, a la doctora Victoria Chagoya, también a miembros del CIMBESTAB, como el doctor Saúl Villa Treviño. Sin duda, también agradecemos a los apoyos del FOSIS, de Ciencia Básica, de Cátedras, de Ciencia de Frontera, y también al personal de las unidades de alta tecnología, como es secuenciación, histología y cultivo celular. Muchas gracias. Muchas gracias, sus preguntas son bienvenidas y nos ayudan a construir nuevos experimentos. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahora unas preguntas en el chat. Voy a comentarle una y si nos quiere ayudar a alguno de ustedes a contestarla. Nos preguntan, entonces, ¿cómo saber si los polifenoles que consumimos son ideales y no tienen efectos tóxicos? Como mencionaba, no podemos etiquetar a una sustancia totalmente como benéfica y todo depende de las concentraciones y de las dosis con las cuales se consumen. Entonces, naturalmente, estos polifenoles en algunas plantas, verduras, frutas y alimentos están en las cantidades apropiadas que las células y nuestro organismo puede tolerar de forma adecuada. Mi sugerencia es no consumir enriquecidos o productos que se ofrecen como cura todo y que pueden elevar la posibilidad de consumir estas sustancias en cantidades exacerbadas y quizá dosis tóxicas. Entonces, sin duda hay una variedad de potencia de efectos para estos polifenoles, pero mientras se consuman dentro del contexto de los alimentos, de las frutas y las verduras, no llegamos a esos límites que pudieran ser tóxicos. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta menciona, ¿la enzima se activa por causas ambientales o solo por la enfermedad? Puede ser por causas, bueno, factores externos y también por ciertos padecimientos, como enfermedades crónicas. Puede ser el consumo crónico de alcohol, el consumo de alimentos contaminados con aflatoxina, pueden ser enfermedades del síndrome metabólico, hígado graso. Muchas gracias. Y otra pregunta, aquellas personas a las que les hacen un trasplante de hígado, ¿hay estudios o algo que se vea cómo funciona después este mecanismo? Si funciona de forma normal o se ve alterado de alguna forma. Fíjate que el tratamiento de trasplante hepático suele ofrecer opciones curativas potenciales. Y las células de un hígado trasplantado siguen manteniendo este equilibrio de regulación de la vía de NRF2. Realmente la parte oscura de NRF2 es cuando se va generando el conjunto de células que se van transformando en un posible tumor. Y como Daphne nos mostró, este fenómeno puede ser una adaptación muy temprana, es decir, el Daphne logró detectar desde la semana 6 en un modelo animal focos de células que ya tenían actividad de NRF2. Entonces, cuando se trasplanta un hígado sano en condiciones apropiadas, no tendría por qué NRF2 mostrar su cara oscura. Puede mantener su función fisiológica, el lado protector que caracteriza a este factor de transcripción. Tenemos una última pregunta aquí en el chat que dice, ¿esta línea de investigación sigue activa? ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso sería mediante otro tipo de ensayos, corroborar la activación, bueno, más bien determinar
qué tanto es que se afecta la translocación nuclear por la reorganización del citoesqueleto de actina, o sea, corroborarla y ver más allá si esta disrupción del citoesqueleto de actina promueve que haya una mayor proliferación celular, si hay metástasis, por ejemplo, ensayos como esos se podrían realizar. Como mencionaba Dafne en las conclusiones, es muy atractiva la vía de NRF2 para modularla en ciertos contextos y sensibilizar a aquellas células que ya son resistentes a las sustancias antitumorales. Imaginemos un tratamiento en conjunto con un sensibilizador que inhiba NRF2, pero al mismo tiempo logre más efectividad en el tratamiento antitumoral. Aunque lo decimos muy fácil, como vimos en el trabajo de Dafne, la heterogeneidad internodular e intranodular representa un enorme reto para el tratamiento efectivo del cáncer, porque las células se van diversificando, entonces diseñar un tratamiento para cada tipo celular puede volverse complejo, pero no vemos otro camino que el continuar en la investigación de esta vía de NRF2 y sus potenciales aplicaciones del diseño de fármacos específicos para contrarrestar la elevada mortalidad por esta enfermedad. Muchas gracias a los dos. Tenemos una última pregunta y es, ¿han evaluado las especies reactivas de oxígeno en las diferentes zonas modulares y tal vez eso refleje la diferencia en la expresión de NRF2? Hasta el momento no hemos evaluado esa característica, pero sí sería importante evaluarla más adelante. Con la actividad de la enzima GGT se puede realizar un comarcaje para evaluar si realmente esos nódulos tienen esa actividad, bueno, tienen estrés oxidativo y entonces si NRF2 está activo mediante alguna de las enzimas que regula, pero no lo hemos evaluado hasta el momento. Muchas gracias a los dos. Ya para terminar, doctor, me gustaría mucho que nos pudiera platicar un poquito de qué tipo de alumnos o estancias tienen disponibles en su laboratorio, para que si alguien nos está viendo y que quiera, esté interesado en sus temas de investigación, qué tipo de perfiles son los que busca su laboratorio y cómo poder contactarlo. Pues mira, suelen llegar a nuestro laboratorio estudiantes para realizar servicio social en la parte final de sus licenciaturas y el perfil puede ser muy variado. Apreciamos las habilidades y virtudes que cada estudiante tiene en términos de si le gusta más hacer experimentos, si le gusta la informática, si le gusta algún alcance más clínico o médico y algunos otros experimentales. Formamos estudiantes de posgrado, de nivel maestría y de doctorado, y una estrategia que nos ha funcionado vínculo académico es que el proyecto lo formulamos a través de las preguntas en las cuales nos ponemos de acuerdo. En el caso de Dafne, como vieron, su proyecto se fue construyendo en función de lo que vamos aprendiendo de la literatura, de lo que está disponible en la bibliografía, de las propias inquietudes que el estudiante va mostrando y, por supuesto, es en conjunto formular las preguntas adecuadas para plantear un experimento y obtener resultados, y esto nos va generando un ciclo de retroalimentación entre pregunta, experimento, resultado y nuevas preguntas que responder. Por supuesto, en el grupo pues va dependiendo un poco de las capacidades para el conjunto de estudiantes abordar preguntas, y gracias por su participación. Muchas gracias a los dos. Les damos las gracias por habernos acompañado en este seminario de investigación. Nos vemos para el siguiente viernes. Todos los viernes tenemos un evento a las 10 de la mañana. Acompáñenos. Este video se quedará grabado para que se pueda consultar posteriormente. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy y pues nos vemos el siguiente viernes. Espero que nos puedan acompañar. Gracias. Hasta luego. Coman frutas y verduras.